¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en el conversatorio para poder repasar una lección más de este trimestre. En esta ocasión, la lección número 6 que lleva por título Me levantaré. Y estoy muy contento de compartir esta lección con un amigo un amigo hermano en Cristo, también pastor, miembro de la Iglesia de la Roca, el pastor Israel Robles. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias por el saludo, hermano Diego. Pues sí, la lección de el libro que se está estudiando en este trimestre ha sido un libro muy leído, muy apreciado por los creyentes, ¿no? Y el tema Claro. de hoy creo que será de ayuda. Exacto. Seguimos con el tema de los salmos. Durante estas semanas hemos estado analizando y estudiando cuán valiosos son estos salmos, cuán llenos de tantas formas que nos hacen reflexionar, que nos hacen alabar, que nos hacen adorar a Dios, que nos hacen meditar. Y en esta ocasión vamos a hablar, yo creo que poco a poco el asunto del análisis de los salmos se va complicando un poco porque hoy vamos a ver una perspectiva que no hemos visto durante estas últimas lecciones. Y el versículo de memoria de esta semana, que es Salmos 12:5, nos da la idea. Dice, por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Cuando nosotros vemos este versículo nos damos cuenta de que el Señor está por tomar una acción, está por realizar algo en favor de alguien, y lo que antecede a esa acción es que el Señor está viendo opresión, está viendo injusticia y está viendo que alguien está en necesidad. Entonces dice, me voy a levantar. Y si se levanta, es porque va a hacer algo. Entonces, esta lección nos dice que aunque el Señor es piadoso y retiene su ira con gran paciencia, porque Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, también Él es justo y va a intervenir estableciendo sus juicios. Sí, exactamente. Eh, y, el, y Dios aquí está enfocando esa acción, me levantaré, precisamente a la impartición de justicia, ¿no? Ujú. Y además hacia su pueblo, el pueblo del pacto, que es un pueblo que fue levantado para hacer bien. El pueblo no le ha hecho mal a nadie, sin embargo es odiado, es perseguido, es oprimido Exacto. por las naciones, y entonces ellos requieren que Dios haga justicia. Ahora, nosotros podemos ver en esta introducción de la lección que Dios quiere tomar partido de lo que su pueblo necesita y nos habla un poco acerca de la dimensión doble del juicio divino. Es decir, que Dios incluye no solamente la parte de la justicia por las cosas que está padeciendo su pueblo, que pueden ser múltiples, que puede ser necesidad, que puede ser aflicción, que puede ser destierro, que puede ser sojuzgada de una manera o gobernada más bien de una manera intolerante, injusta. Él dice, además de que voy a hacer justicia, voy a liberar a los oprimidos. Voy a poder poner en orden las cosas. Es cierto, y eso también en el plano más personal, pues posiblemente alguien entre los oyentes o alguien de los miembros del pueblo de Dios pasa por situaciones, ¿verdad? Por traumas, por problemas, por injusticias. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo los salmos pueden leerse, estudiarse y ser de ayuda en el tiempo moderno? Claro. Porque
no solamente es una literatura antigua, ¿verdad? Tenemos que saber que tienen relevancia para el día de hoy. Y en ese sentido podríamos decir que en todas las épocas ha habido opresión, ha habido injusticia, pero ahora más que nada, ¿verdad? Necesitamos saber que hay cosas que no cambian, y es la ley de Dios. Exacto. ¿Verdad? Y entonces quien transgrede esa ley, ¿verdad? Causa no solo una ilegalidad, sino rompe relaciones. Y como tú decías, hermano Diego, la justicia no solamente es punitiva, sino es restauradora. Exacto. Ahora, entrando en una de las secciones de la lección, nos habla establece a Dios con un adjetivo de fortaleza, dice el guerrero majestuoso. Entonces, generalmente escuchamos hablar de Dios como Emmanuel, Dios con nosotros, como el Cordero de Dios que quita o limpia los pecados del mundo, como el lucero de la mañana, y tal vez pocas veces nos referimos a él en el sentido de guerrero. Como vestido de una armadura. Exacto. Bueno, creo que en este punto conviene recordar un principio general de toda la Escritura, ¿no? De que Dios condesciende a nuestro contexto y va a usar el lenguaje prevalente en las épocas. Posiblemente en esa época de guerras constantes, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba rodeado de naciones que constituían un peligro para su estabilidad. Y entonces necesitaban ver a Dios como un guerrero. Y así lo describen con esa imagen como un guerrero que se pone una armadura y se levanta para ir en defensa de su pueblo. Pero también eso nos lleva a un punto teológico interesante, ¿no? Aunque el pueblo de Israel se involucra en las guerras, pero no encontramos en la Biblia que sea una iniciativa de ellos, sino que el que imparte justicia es Dios. Entonces el pueblo actúa como representante de Dios, como un colaborador de Dios. Ese es un punto importante porque Dios no ha dejado en las manos de su pueblo el hacer justicia o vengarse por su propia mano. Claro. Entonces por eso aquí dice, me levantaré, y describe a Dios como un guerrero. Por ejemplo, en el Salmo 18, 3 dice, perdón, a ver, el 18, bueno, vamos a ver aquí algunos textos. Dice el 18:13, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aquí vemos una imagen que describe a Dios como un guerrero, pero más allá de un guerrero humano, como alguien que tiene dominio aún sobre las fuerzas naturales. Sobre las fuerzas naturales. El asunto aquí, como dice usted, es importante ponernos en el contexto o en la situación de esos tiempos. El pueblo de Dios por mucho tiempo tuvo que ir buscando una tierra, tuvo que ir buscando un lugar donde vivir, donde cosechar. Si recordamos la travesía en el Éxodo, vemos una y otra vez que están luchando contra pueblos fieros, que eran diestros en el armamento de su tiempo. Sí. Y ellos pues ni siquiera tenían armamento, o sea, apenas tenían sus ropas que dicen que no envejecieron, sus herramientas para cargar cosas más que para pelear. Y me llama la atención cómo Dios iba peleando sus batallas. Correcto. Iba siendo ese guerrero que
los cubría del frío, en la noche con una columna de fuego, y en el día con una nube. Otro pasaje que yo recuerdo en los tiempos en que de alguna manera el pueblo ya estaba establecido, es como cuando Gedeón va a luchar contra sus enemigos que son grandes, los madianitas en demasía. Él está escondido en un lagar donde se pisa la uva. Él está ahí haciendo cosas que nada que ver con el lagar. Milicia, ¿no? Exactamente. Sí, él estaba escondido. No era época, quizás exacto, porque decía que los madianitas raían como langostas las cosechas, entonces él se escondía ahí como que a desgranar el trigo, a hacer otras cosas. Y vemos que cuando van a hacer la pelea de esa famosa confronta que tiene con los madianitas, las armas del pueblo son una antorcha, una tea y una trompeta. Si yo lo trajera a nuestros tiempos y yo viera un ejército así, diría, ¿le van a hacer un servicio de canto al enemigo o qué van a hacer con esas herramientas? Digo. Sin embargo, en otras partes de la Biblia va a aclarar, ¿verdad?, que en realidad eran los ángeles, ¿no? Uh-huh. Por eso a los ángeles, por eso a Dios se le denomina como Jehová de los ejércitos. Exacto. ¿Verdad? Y a Jesús como el arcángel, o sea, el jefe de los ángeles. Uh-huh. Y me llama la atención, ¿verdad?, con toda esa referencia a la conquista de Canaán, que precisamente en la primera ciudad, Josué, en sus momentos de oración, es visitado por un personaje que viene vestido como un soldado y que uh-huh. tiene una espada desenvainada, ¿no? Uh-huh. Y Josué, como un soldado, le pregunta con el lenguaje de militar, ¿verdad? ¿Con quién estás? ¿Con nosotros o contra nosotros? Uh-huh. Y él dice, no, yo he venido como el príncipe de los ejércitos. Entonces esto nos lleva a ese punto importante, ¿no? La batalla no es nuestra. No era del pueblo. Dios estaba con ellos, Dios, combatiendo como un guerrero. Y hoy en día, ¿verdad?, en nuestros problemas, a veces solemos tomarlos como asuntos nuestros. ¿No será que ahí también la batalla es de Dios? ¿Verdad? Y dejar que Dios se levante y nos defienda. Claro, es interesante cómo Dios tiene estos roles o facetas. Y como bien leía usted en Salmos 18, del 13 al 15 en adelante, decía que estos adjetivos de que, por ejemplo, el Señor tronó desde el cielo, da la idea de que hubo un gran estruendo, Él hace un gran ruido, el Altísimo dio su voz, hubo granizo y brasas de fuego. Me recuerda a una de las plagas, ¿no? El granizo con fuego, ¿se acuerda? Sí. Entonces apareció el lecho del mar y se descubrieron los cimientos del mundo ante tu reprensión, Señor, por el soplo de tu aliento. Por eso dice, pues es un guerrero majestuoso. Tiene el control de las fuerzas naturales, de la inteligencia, de la estrategia. Entonces, trayendo esto a nuestros tiempos, creo que es muy convincente entender que Dios está dispuesto, como dijo usted, a pelear nuestras batallas con ese poder majestuoso que Él tiene. Sí, contra los problemas actuales. Quizá no estamos enfrentando a una milicia en el campo de batalla literal, como el pueblo, pero también el Nuevo Testamento dice, ¿verdad?, que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y se nos invita, ¿verdad?, a tomar una armadura. Y esa figura de la iglesia como un ejército, pues complementa lo que somos como pueblo de Dios. No solamente somos una familia, un edificio o el cuerpo humano, también somos un ejército, ¿no? Claro. Apocalipsis 12:17 dice, el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra. Entonces sí es importante que dentro del pacto dependamos de Dios y no de nuestras propias fuerzas, ¿no? Claro. De hecho, hay un comentario de la lección muy interesante que dice, son dos. El primero es que
La determinación y la magnitud de los actos de Dios deberían, dice, disipar cualquier duda sobre el gran cuidado y la compasión de Dios por los que sufren o sobre su capacidad para derrotar el mal. Es decir, Dios puede contra todo. Y dos, la parte final nos habla del ejemplo de David y el salmista, que aunque él afirma en Salmos 18, 47 y 48 que el Señor entrena sus manos para la guerra, dice, en ninguna parte de Salmos confía en sus habilidades para la batalla. Al contrario, el Señor lucha por David y lo libra. Entonces nos lanza una pregunta que yo creo que sería muy bien analizarla aquí. Dice, más allá de los dones y habilidades y el éxito que hayas tenido en la vida, ¿por qué debes recordar siempre la fuente de todos ellos? ¿Y qué peligro corres si olvidas esa fuente? Bueno, aquí eso nos podría llevar a un punto, ¿no? El enemigo quizás no sea del que debemos cuidar, no sea el externo, sino nosotros mismos, ¿no? El propio ego. El propio ego, ¿verdad? El orgullo. Y en el pueblo de Israel, el enemigo número uno era el mismo Israel, ¿no? Cuando se olvidaban de Dios, Dios no podía más defenderlos, ¿no? Y aquí la pregunta dice, a veces podemos atribuirnos que un don, que una habilidad es innata, cuando en realidad se lo debemos a Dios, ¿no? Entonces, la lucha contra el yo puede ser la guerra más cruenta que el cristiano debe vencer, ¿no? Uh-huh. Con la ayuda de Dios. Claro, y aquí el punto es que cada día, si tenemos logros, si nos va bien profesionalmente o económicamente, si tenemos la buena voluntad porque nosotros pensemos que somos carismáticos o que tenemos algún don, y eso de pronto es muy notorio, que siempre recordemos que se lo debemos a Dios y Correcto. Que gracias a Él tenemos eso, porque en cualquier momento podría decir Dios, como la parábola de los talentos, ¿no? Te los di para el servicio, pero vengo a ti y no encuentro fruto. Entonces te lo voy a quitar y se lo voy a dar a alguien más. Si no reconoces, si no eres humilde, si no somos humildes, ¿no? Al entender eso. Sí, es correcto. Y esa clase de soldados que combinan, ¿no? Como los que entrenaba David, el valor y la espiritualidad. Claro. A veces... hoy día es difícil, ¿no, pastor? Quizás el ejemplo de Desmond II, ¿no? Uh-huh. El personaje de la película que se hizo famosa, ¿verdad? De Hasta el último hombre. Claro. Un ejemplo en tiempos modernos, ¿no? De que fue a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, siendo un adventista al séptimo día, ¿no? Pero por sus principios, tuvo que luchar para que lo admitieran sin portar armas. Uh-huh. Es un ejemplo, o sea, una ilustración, ¿no? De que sí se puede ser valientes, como tú decías, en todas las áreas de la vida, pero al mismo tiempo reconociendo en todo momento que apenas somos vasallos de Dios, ¿no? Medios para ser bendecir a otras personas. Me recordó también al doctor Ben Carson, Sí, que él enfrentó grandes desafíos y retos y que requerían no solamente valor, requerían preparación, requerían dependencia de Dios, platicar con él y decirle, enséñame cómo resolver este asunto. Yo creo que por eso tanto Desmond como el doctor Ben Carson, que el doctor Ben Carson aún vive. Sí. Por cierto, estoy leyendo un libro muy, muy, muy bueno, lo estamos leyendo en casa del doctor Ben Carson. Hoy puede haber otras personas que no son conocidas, pero que tienen esas atribuciones, ¿no? Que son valientes sí. y espiritualmente correcto, pegados sí, a Dios. Creo que en todas partes, ¿verdad? Dios tiene guerreros. Claro. Que están peleando esas batallas en la forma correcta. Uh-huh.
Ahora, otra de las secciones de esta lección, pastor, es la parte de justicia para los oprimidos. Y aquí yo creo que de pronto nosotros el común denominador de las personas pudiese pensar, ¿por qué hay tanta gente desamparada? ¿Por qué tanta gente ahí con problemas? Recuerdo que será hace como un par de meses, no sé si recuerda que tuvimos el comedor aquí en la plaza de la colonia. Y cuando fuimos a llevar las invitaciones para los amigos para que vinieran a comer con nosotros, yo recuerdo muy bien que entregamos las invitaciones y justo apenas estábamos empezando a hablar con las personas, preguntándoles de dónde venían, tratando de romper un poquito el hielo. Justo en ese momento hablando con una persona, no me había percatado yo, pero él no se le veía una pierna, porque su pantalón lo tenía extendido y simulaba como que tenía la pierna doblada. Entonces él empezó a llorar y empezó a decir, por favor, quiero que oren por una familia, quiero que oren por una persona. Y yo, sí, claro. Dice, es que nos subimos al tren, a la famosa bestia, ¿no? Que le llaman. Sí. Y entonces, al correr, dice, y tratar de subirnos, mi amiga fue atropellada por el tren, la mató. Y a mí me lastimó una pierna, o sea, traía una pierna cercenada. Y empezó a llorar. Y empecé a ver alrededor y a escuchar las historias de personas de Centroamérica, sobre todo, que habían estado en Uruguay, que habían estado que venían o algunos desde el sur, o sea, desde Uruguay, Centroamérica hasta México, con la intención de ir a Estados Unidos. Y tú veías las historias y decías, estas personas no tienen dónde pasar la noche. Se ve que no tienen muchas posibilidades de alimentos. ¿Dónde está la justicia? Bueno, Para aquí ellos? en el Salmo 9, 18, aborda, ¿no?, esa cuestión difícil, ¿no?, de la injusticia en el mundo. Dice, 9:18 dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Yo creo que esto lo podemos ver desde dos dimensiones. La primera, ¿verdad?, que mencionas, ¿no? Dios tiene aquí en la tierra un pueblo que fue levantado con ese propósito, ¿verdad?, no solo recibir las bendiciones para retenerlas, sino para compartirlas, ¿no? Exacto. Y esa es como parte de ahora de la tarea. Ya no portamos armas, pero tenemos esa responsabilidad. Y la otra dimensión es el juicio, ¿no? El juicio que es muy claro en la Biblia, que se presenta como un juicio de 3 etapas antes de la venida, ¿verdad? Uh-huh. Donde Dios está invitando a todo el mundo, ¿verdad?, a que acepte la justicia de Cristo, la salvación. La segunda etapa, que sabemos va a ser durante el milenio, donde serán revisadas las sentencias. Y la última fase, la fase ejecutiva, donde llegará algo que ahora no se ve, que será el exterminio visible de los enemigos, ¿no? Claro. Entonces, en medio de este panorama, el creyente debe confiar, ¿verdad? Debe confiar, porque no hay una respuesta aparente como Job, ¿no? Es que, pastor, por ejemplo, tal vez de pronto algunos de nosotros podamos tener la idea de que las personas que están en esa condición porque quieren. Están en esa condición porque tal vez
no estudiaron, no se Pero prepararon. hay una causa. Hay una causa, es decir, ellos están en esa condición porque decidieron estar en esa condición. Es decir, algunos dicen, bueno, es que para qué abandonan, por ejemplo, tenemos un problema en Latinoamérica, creo que en todas las partes de Latinoamérica, de migración. Y esa Pues, migración... varias partes del mundo. Varias partes del mundo. Y al menos lo que nosotros vivimos es que mucha gente que viene de Centroamérica y de parte de Sudamérica busca mejores condiciones, busca hacer una vida pues más solvente, ¿no? O con mayor seguridad a como estaban en sus lugares. Y de pronto nosotros podemos juzgar y decir, bueno, es que ¿para qué se van de sus casas? O porque andan en la calle, solamente están buscando peligros. Pero no percibimos de pronto que muchas veces ellos han visto la cara fea del mundo. Es decir, de pronto alguien los defraudó, de pronto hubo una desgracia, porque hay que recordar que estamos en un mundo en conflicto, donde hay heridos y donde hay mártires, donde hay muerte. Y a veces nosotros juzgamos a los oprimidos, como dice la lección, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Y pensamos, bueno, pues es que ellos están en esa condición y como dice la Biblia, por el aumento de la maldad, nuestro corazón se ha enfriado y somos jueces y no nos damos cuenta que Dios tiene un cuidado especial y preocupación por la justicia de esos grupos, ¿cómo poderlo llamar? Como desfavorecidos. Sí, precisamente esa imagen, ¿no? de cómo debe ser un rey, como el tiempo de la monarquía, o un dirigente. Pareciera que en ese tiempo era fácil que los dirigentes se inclinaran solo por ciertos grupos y se olvidaran de los menesterosos. Por eso en los Salmos se presenta a Dios como un rey justo cuya prioridad son los necesitados. Uh-huh. Y es un ejemplo para liderazgo, ¿no? Civil, político, ¿verdad? Que a veces también entra como una variable dentro de ese problema. ¿Qué clase de regímenes hay en los países? Por eso Dios espera que el evangelio sea predicado, ¿no? Porque Él tiene una solución que quizás los dirigentes no han podido dar a esos problemas, ¿no? Como lo presenta la profecía de Daniel, donde dice que toda la historia será destruida como la imagen para dar paso al reino de Dios. Ahora, como decíamos hace rato, sin embargo, ¿verdad? Si Dios es un juez que se preocupa por los oprimidos, bueno, el papel de cada uno es confiar. Pero eso no lo podemos hacer por otros, sino que llevarles el mensaje e invitarlos a que ellos tomen una decisión en el conflicto, ¿no? Claro, debemos recordar en todo momento que también la lección hace énfasis precisamente en lo que usted comentaba anteriormente a esto, es que Dios es un Dios justo y va a emitir un juicio, un juicio que va a vindicar a los que confiaron en Él, a los que entregaron su vida, pero también como parte de esa justicia va a otorgar la decisión que muchos pudimos haber tomado erróneamente, y entonces pues tenemos un resultado que no es por decir, el que Dios quería darnos, pero Él nos otorga el libre albedrío. Entonces nosotros decidimos y al final dice, pues es que tengo que dar la recompensa que tú buscaste, ¿no? Sí, que es difícil de entender a veces, pero... Sí, esa es la justicia, ¿no? Precisamente en la parte siguiente habla del Salmo 82, ¿no? Que está muy enfocado a los líderes, que incluso se le llama dioses. Es correcto. Como en una forma irónica, ¿verdad? Los dirigentes
llegan al poder y actúan a veces con prepotencia, ¿no? Qué padre sería que todos hicieran o tomaran el ejemplo del rey Salomón cuando a temprana edad le dijo: Señor, dame la sabiduría para gobernar a este tu grande pueblo. Sí, sí, sí. Salomón tuvo una época. Buscar esa orientación de parte de Dios para juzgar bien. Sí, es difícil, ¿no? Y por eso, ante el fracaso de los dirigentes, se establece el reino del Mesías. Por eso dice la lección: ¿hasta cuándo van a juzgar injustamente? Correcto, ¿no? Entonces los líderes. Pero el liderazgo tiene también diferentes niveles. Quizá en la propia iglesia tenemos que emular el ejemplo de Jesús en nuestros hogares, ¿verdad? Ser maridos siguiendo el ejemplo de Jesús, ser cónyuges siguiendo el ejemplo de Jesús, porque pues la justicia tiene que prevalecer, ¿no? En su pueblo, hacer esa diferencia en el mundo. Claro. Por ejemplo, hablando un poquito más acerca de esto, de cómo Dios quiere o desea que, si tú tienes alguna especie de autoridad, ya sea que tengas autoridad para gobernar en una empresa o gobernar pues en un municipio, puede haber, pues tenemos el caso de José, ¿no? Que fue, pues realmente fue un diplomático, fue un estadista de éxito. Y no solamente de un pequeño condado, fue del imperio mayor conocido de su tiempo. En ese tiempo. Entonces, Dios lo que nos pide es que nosotros, si tenemos o adquirimos alguna especie de autoridad, aprendamos a juzgar justamente. Correcto. Y en ese punto, Dios nos ha revelado que el cimiento de su trono es la ley, ¿verdad? Uh-huh. El decálogo, que no solamente son letras en el aspecto jurídico, sino que son principios éticos, ¿verdad? Principios que deben internalizarse, por eso se habla de que son escritos en el corazón. Y entonces José, como tú mencionas el ejemplo de José, el mismo faraón admite, ¿verdad? Dice: ¿hallaremos acaso otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Wow. Entonces, nuevamente volvemos, como decíamos, de qué tipo de soldados, ¿no? Entonces, un estadista también necesita ser temeroso de Dios. También está Daniel, ¿no? Que precisamente el rey Darío, al ver que hay intentos de corrupción en el reino, ve que Daniel podría ser un dirigente diferente y lo quiere poner sobre todos. Y entonces su rectitud, su integridad despierta celos profesionales y lo atacan en cuanto a la adoración, que ese es otro problema para el tiempo del fin, ¿verdad? ¿Será posible hoy día no entrar en esos conflictos de intereses? Me refiero por lo siguiente: yo recuerdo que hace tiempo un pastor regio de aquí, de nacimiento, hijo de otro pastor, se llama Arturo Quintero. El pastor dijo que recordaba que hace tiempo invitaron a me parece que era alcalde o diputado. No, era el gobernador del estado de Nuevo León. Estoy hablando de hace mucho tiempo, a dar una conferencia en la Universidad de Montemorelos. Y entonces le preguntaron acerca de la corrupción. Un tema difícil. Y luego le dijo, la respuesta del gobernador parece chusca, pero a la vez nos pone a pensar de que no es fácil tener las cualidades que usted mencionó hace rato.
ser un estadista y tener con integridad y tener el Espíritu de Dios. Él le dijo, oiga, ¿por qué hay tanta corrupción? Dice el pastor que la persona hizo una breve pausa y dijo, jóvenes, no somos ángeles. Le digo, no somos ángeles, dice, y díganme quién puede aguantar cañonazos de millones de pesos. Y pues dice, y nos pusimos a pensar, y porque él estaba hablando acerca de la integridad, y por eso planteó ese ejemplo. Traigámoslo a nuestro tiempo, traigámoslo a nuestro momento. Tal vez no somos estadistas, no tenemos que gobernar una localidad o estamos en una posición, pero tal vez tengamos cierta autoridad. Dice la lección, ¿qué tipo de autoridad ejerces sobre los demás? Sí. ¿Hasta qué punto ejerces esa autoridad con justicia y equidad? Correcto. Ahora, volviendo a ese punto, ¿no? De los dirigentes y de la ley, porque es claro que los mismos adversarios de Daniel revelan como el secreto de su integridad, porque dice, no hallaremos contra Daniel No encontramos algo punto. si no es en relación a la ley de su Dios. Exacto. Entonces, algo que conviene recordar para todos nosotros como miembros del pueblo del pacto es que los mandamientos, más que mandamientos, son promesas. Entonces, en el contexto del conflicto, Dios ha levantado a este pueblo, ¿verdad? Para que hagamos la diferencia, ¿no? No somos perfectos, pero tampoco vamos a estar pensando en asuntos como que la corrupción es algo que aceptable. Tenemos los mandamientos, ¿verdad? Y que son promesas. La forma en que están redactados y revelan, ¿verdad? Cuando dice no tendrás, es como si dijera no tendrás porque yo voy a estar contigo, ¿verdad? No está diciendo no tengas, sino dice no tendrás. Entonces, para el cristiano, yo creo que el ejemplo de esos jóvenes, de Daniel, de José, en países que fueron opresores contra el pueblo de Dios, ellos demostraron, ¿verdad?, que eran libres para servir a Dios. Y levantaron oposición, pero precisamente fue la oportunidad para que Dios hiciera los milagros. Pareciera ser que hoy día se puede entrar en conflicto porque cuando tú y yo no decidimos tal vez desde la primera vez confiar en Dios, como que nos metemos en problemas. Sí, es correcto. Porque si mentimos en relación a nuestros principios, si lo haces una vez va a ser más fácil que lo hagas la ¿cómo segunda, nos vamos ¿no? a justificar si un día nos piden algo? A menos que te arrepientas también, exacto, ¿verdad? Bueno, Dios da oportunidad. Correcto. Fíjate que, hermano Diego, algo que yo aprendí en una clase de ética me llamó mucho la atención. Que decía el maestro, un especialista en ética, decía, no planeemos, dice, hacer el mal. Eso se refería a que a veces decimos, bueno, y si me enfrento a esto, entonces voy a hacer esto. No. La promesa es, no planees hacer el mal, planea estar de parte de Dios y en ese momento Dios dará la salida. No antes. Claro. ¿Verdad? Como dijo el Señor Jesús, dice, cuando sean llevados ante magistrados por causa de mí, dice, no se preocupen por lo que van a decir, porque en ese momento les será dado. Entonces Dios tiene, para Daniel tenía una salida, y lo tiene también para nosotros. Pero yo creo que los principios de la ley de Dios no se discuten, no son negociables. Claro. ¿Verdad? Y deben estar en primerísimo lugar y entonces dejar que Dios enfrente las consecuencias. Claro. Si por alguna razón Dios nos permite ser cabeza de algo, puede ser aquí en la iglesia,
los que tienen el privilegio de ser padres de familia, los que son líderes de su colonia o su comunidad, todos los que tenemos de alguna manera algún tipo de autoridad debemos de entender que tenemos una responsabilidad y tenemos también esa obligación y ese compromiso de ser justos y ser misericordiosos y humildes, porque Dios, teniendo toda la autoridad del mundo, fue manso, fue humilde, fue equitativo, fue íntegro y cuando pudo, porque hubo muchos momentos en que lo confrontaron y lo lastimaron y lo ofendieron y se pasaron de la raya, como decimos, ¿no? Y el Señor no ejerció su autoridad para mostrar su poder en el momento, sino que tuvo la fuerza que es aún mayor, que tiene un mayor valor, que es teniendo todo el poder del mundo para ejercer justicia, Ajá. De se poder. contuvo. Correcto, ¿no? Sí, exactamente. Algunos definen eso como precisamente la cualidad más importante. De estar preparado. Dicen que es como un soldado que se adiestra para la guerra y atiende un jardín. Está preparado, Interesante, nunca pero, había pero, analizado pero eso. no, pero no recurre a sus recursos bélicos, sino que actúa de otra manera. Por otro lado, el ejemplo del Señor Jesús es interesante, ¿verdad? Porque Él, cuando padece injustamente, en la profecía dice que Él dejó su caso al que juzga. O sea, Él sabía que había un juez y que en su debido momento ese juez iba a actuar. Entonces, Jesús, como resultado, ¿verdad?, de que Él adopta esa actitud a favor de la mansedumbre, ¿verdad? Finalmente es exaltado hasta lo sumo. Claro, yo comentaba esto en referencia a esta sección de la lección que nos habla: derrama sobre ellos tu ira. Ok, esa parte. Entonces, Como está ligado justo al ejemplo anterior, ahora junto con esta parte del Salmo 137. del Salmo 137. Es decir, que es muy interesante ese salmo porque si tú te lo imaginas, te imaginas la escena, ¿no? La gente llorando, diciendo: Señor, ¿cómo podemos estar en esta condición, en esta situación? Haz algo. El Salmo 137 sí contiene quizás una de las expresiones más perturbadoras, ¿no? No solo Sí, del libro de los Salmos, en toda la Biblia, la verdad, sí. porque, por ejemplo, en la parte final dice, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago Ujú. de lo que nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Entonces, algunos incluso ven aquí a un Dios diferente en el Antiguo Testamento que al Jesús del Nuevo Testamento, He ¿no? escuchado varias veces Que eso. enseña que amemos a nuestros enemigos. Como si fueran dos personalidades diferentes. Dicen: ¿cómo acá parece un Dios violento y acá parece un Dios O amoroso? incluso otros han pensado que esto no fue inspirado, no está inspirado al mismo nivel de los otros libros, como si hubiera diferentes niveles de inspiración. Sin embargo, es parte de los salmos, pero aquí nos ayudaría recordar el contexto. Se cree que este salmo fue escrito después del cautiverio. Ujú. Y el cautiverio había sido una experiencia
quizás para el tiempo moderno comparable a un abuso Sí, de alguien que tiene autoridad y que usa indebidamente esa autoridad para abusar de una persona indefensa, ¿verdad? Entonces, el pueblo había sido abusado es que, por por los ejemplo, babilonios. escuchando escuchando algunas narrativas de, de oradores que basan sus temas del cautiverio de Babilonia sobre historiadores, hablando, por ejemplo, del tiempo de Babilonia, dicen que una de las formas, hay que recordar cómo se transportaban en el cautiverio. O sea, imagínense Babilonia invadiendo Sí, y luego trayendo cautivos, y decían que parte de los, como que de los mensajes psicológicos que querían enviarle al pueblo cautivo, también al pueblo por donde pasaban, es: quiero que veas el poder que tengo, de que estoy trayendo, lo estoy mejor lo de tu mejor tierra. de tu tierra, y también me estoy trayendo, por decir, gente normal, pero mira cómo la tengo, no cómo la traigo. Por ejemplo, decían que, por ejemplo, los encadenaban, y luego si alguien no aguantaba el viaje, lo dejaban ahí, que lo fueran arrastrando, y los pueblos que veían eso decían: wow, qué Y, poder. y aunado a esto, se creía en aquel tiempo que los dioses eran territoriales Exacto, y quien ganaba una guerra tenía un dios más poderoso. exacto. Y entonces se llevaban al panteón de la nación vencedora los dioses del pueblo vencido. O los artefactos en este caso. Por eso es que Nabucodonosor, al no encontrar ídolos, se lleva los utensilios Exacto. sagrados que encuentra en el templo al templo de su dios en Marduk. Babilonia. Entonces, todo este contexto, ¿verdad?, de injusticia hacia el pueblo de Dios, provoca este salmo que suele llamarse un salmo imprecatorio, es decir, un salmo de maldición. Pero en realidad, ¿verdad? Aparte del contexto de abuso que ya mencionamos, el salmista no solo, desde el punto de vista jurídico, está haciendo algo que no debemos pasar por alto, ¿verdad? Ellos saben que la venganza no les corresponde a ellos Exacto. y le piden a Dios, como juez justo, que sea el quien haga justicia. Ahora, el concepto de justicia es que tiene que ser proporcional al daño, ¿no? Por eso es justo, no Claro, más, no menos. no menos. Entonces, le están pidiendo a Dios que haya esa reparación. Otro elemento es que dentro del pacto, Dios es el soberano y el pueblo de Israel es el vasallo. Entonces, la parte de Dios es defender al pueblo del pacto. Y un elemento final que también se alude aquí podríamos decir que es el elemento profético. Claro. A lo largo de la historia, Babilonia llega a ser... Representa lo contrario, es como Egipto. Correcto, ¿no? Así Lo como contrario al Egipto pueblo de es Dios. el ateísmo, Exacto. Babilonia es la falsa religión. Exactamente. Entonces, la lección, y de hecho distingue esa parte, dice: los salmos transmiten las advertencias divinas de que el mal no quedará impune para siempre. Así que la retribución de Dios se mide con justicia y gracia. Y un elemento que comentábamos hace un momento, ¿te acuerdas? Que los salmos podrían tener también un efecto terapéutico. Los salmistas no reprimen sus emociones. Las externas. ¿Verdad? Las externas, ya vimos a lo largo de los salmos, ¿no? Que son oraciones de diferentes circunstancias. Y entonces, cuando una persona está pasando por una situación, ¿verdad? En vez de canalizar su energía emocional en forma equivocada, puede dirigirla en oración a Dios. Dios lo va a entender. Es correcto. Dios lo va a escuchar
y verdad, iba a producir en esa persona, verdad, una esperanza, una oportunidad de superar, verdad, ese trauma. Claro, esto da la idea de que nosotros podemos ir a Dios a veces enojados, Ujú. a veces afligidos, angustiados, Deprimidos deprimidos, y pues lo o vemos, o agradecidos en otras agradecidos. ocasiones. Exactamente, entonces no tengamos esa idea de que Dios no va a entender mi estado de ánimo, ¿no? Sí. O la situación en la que me estoy yendo Finalmente en Él ese nos creó momento. así, ¿no? Con la capacidad de Exactamente. expresar emociones. Y ese es un punto importante porque a veces por ser muy ortodoxos Ujú. queremos encasillar, ¿verdad? La oración Es correcto. como en algo de que solo debe ser positivo y aunque estés pasando por un momento crítico. Pero eh, aquí el libro de los Salmos nos invita a expresarnos a Dios como lo has explicado, ¿no? Cualesquiera que sea nuestra situación, pero ir a Él. Ese es el punto, ¿verdad? Ir siempre a Él. Exacto. Cerrando esta sección, me gusta mucho lo que relata la lección que dice, Dios reconoce el sufrimiento de sus hijos y les asegura que a los ojos del Señor muy estimada es la muerte de los santos. Dice, el juicio divino obliga al pueblo de Dios a alzar su voz contra todo mal y a buscar la venida del reino de Dios en su plenitud. Los salmos también dan voz a los que sufren, haciéndolos saber que Dios es consciente de su sufrimiento y que un día se hará justicia. Correcto, entonces como cristianos no solamente amamos la verdad, la justicia, sino que también aborrecemos el mal y como dice ahí, levantamos la voz. Porque el guardar silencio ante una injusticia, Ujú. no creo que no es una representación, ¿verdad?, equilibrada del cristiano. Claro, Este, amar a Dios también significa aborrecer el mal, ¿verdad? Delimitar de qué parte del conflicto queremos estar, ¿no? claro. Finalmente la lección aborda un tema que me gustaría saber su opinión, pastor, es ¿por qué la lección aborda el tema del juicio y el santuario? Bueno, esto es muy importante porque, como decíamos hace un momento, ¿no? El cimiento del trono de Dios eh, en el cimiento del trono de Dios está la justicia y la misericordia. Ujú, Y en el santuario, el trono de Dios estaba representada por el arca ujú, del pacto, que era ese cofre donde precisamente se guardaban las dos tablas con los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, como representando que su trono está cimentado sobre la justicia. Pero al mismo tiempo había una tapa, que era el propiciatorio, o algunos también lo conocen como el asiento de la misericordia, recordándonos que Dios también es misericordioso. Entonces, en el santuario, antes de impartir justicia, se presentaba la forma en que Dios arregla el pecado, ujú. ¿verdad? Porque somos pecadores. Entonces, si solo hubiera justicia, no habría esperanza para nosotros. Claro, Pero a través de los sacrificios se ilustraba lo que haría Cristo, ¿no? El pueblo falla en el pacto, pero como el pacto no se puede disolver, Dios en la persona de Jesús asume las consecuencias, las famosas maldiciones, ¿no?, ujú, del pacto de Deuteronomio 28, ¿verdad? Y entonces nadie puede decir que el que acepta a Jesús este, no será vindicado, o tampoco nadie puede decir que Dios es injusto claro, al perdonar al que acepta a Jesús, porque en la persona de Jesús Dios fue justo. Por eso es que el santuario no se puede desligar, ¿verdad? claro. Y además sabemos que el día de la expiación, el Yom Kippur,
¿verdad? Que era en el día 10 del mes séptimo, ¿verdad? Era también considerado como un día de juicio, precisamente, ¿verdad? Por los israelitas. Era el día más sagrado Claro. del calendario litúrgico. Ahora, pues, el mensaje del santuario es Es el plan de salvación mostrado en figuras que representaban el, la, la realidad máxima que era ese sacrificio del cordero. Yo trato de imaginarme cómo sería que una persona llevaba un cordero y lo tenía que matar él mismo. sí, como que había una transferencia. Exacto, una transferencia Porque de dice las que faltas. ponía sus manos sobre la cabeza del animal y en ese momento hacía una oración. Exacto. Y no era el sacerdote, como tú estás explicando, quien le daba muerte, era el Era el, propio penitente. Exactamente, entonces imagínese el hacer eso y saber, él está muriendo de una forma simbólica, Sustitutiva. sustitutiva por Y- mí, pero este sacrificio representa el sacrificio de Cristo, como cordero fue llevado al matadero, dice. Correcto. Y por ahí se cumplía todo el significado cuando Juan, ¿verdad?, ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero Exacto. de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es interesante cómo, por ejemplo, en el paganismo el pecado se entendía principalmente como una mancha física que tenía que quitarse como con ritos mágicos. O con sacrificios, pero tipo meritorios, ¿no? Exactamente, Para aplacar la ira de los dioses. de los dioses, ajá. Pero aquí, en el plan de salvación, sí hay una ira, pero el mismo Dios provee el sacrificio. Que es misericordia, qué Sí. gracia de parte de Dios. Entonces, quizás como para eh, cerrar esta parte, conviene recordar un concepto de la lección de la semana pasada, ¿verdad? Ujú. Que cuando se habla del juicio, para la mente moderna corremos el riesgo de vernos como acusados. Pero en el contexto de los salmos, el creyente no es un acusado, sino es un demandante. Ujú. Entonces, ¿verdad? Dios no está, el juicio no es contra su pueblo, el juicio es a favor de su pueblo. Entonces nosotros debemos mantenernos fieles al Dios del pacto y Él nos va a hacer justicia de nuestros adversarios. Exactamente. Pues llegando a las conclusiones, a los comentarios finales, pastor, de esta lección que nos ha invitado a reflexionar en varios temas. La lección dice, muchos salmos son protestas contra la indiferencia humana ante la injusticia. Son un rechazo a aceptar el mal, no están motivados por el deseo de venganza, sino por el celo de glorificar el nombre de Dios. Y nos da un ejemplo, dice, Jesús dijo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos y alegraos. ¿Qué podemos concluir de la lección, pastor? Bueno, yo creo que sí, para poder llevar este mensaje, nosotros mismos tenemos que haber restaurado nuestra relación, ¿no?, con Dios. Porque de otra manera no podríamos tener esa seguridad, ¿verdad?, de gozarnos en medio del conflicto. Uh-huh. Pero aquí hay una invitación, ¿verdad?, para que disfrutemos de esa relación y de sanar, ¿verdad?, de todo recuerdo, como el salmista decía, ¿verdad?, si yo me olvidara de Sión. Pero finalmente él le dice a Dios, no, yo no soy el que debo estar recordando eso. Tú dice, acuérdate y actúa. Entonces, creo que es una invitación, ¿verdad?, del Evangelio hacia todos, de que podemos ser sanados por la justicia y la salvación de Dios. Así es. Pues muy bien. Muchas gracias, pastor, por compartir la lección con nosotros y amigos. Los esperamos en la próxima ocasión. Que Dios les bendiga.